Doctor Marino Estrella y vamos a hablar sobre la meningitis, encefalitis y el absceso cerebral. Entonces tenemos que las meninges son las capas que cubren el cerebro. Tenemos que las meninges son la pía madre, la aracnoide y la dura madre. Entonces, ¿qué es la meningitis? La meningitis es una infección caracterizada por la inflamación de las meninges, dígase una de las capas cerebrales que acabamos de mencionar, pía madre, dura madre o aracnoides. Entonces, la meningitis bacteriana, esta se inicia con la entrada del microorganismo al espacio subaracnoideo. Dentro de las etiologías de meningitis bacteriana tenemos el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae tipo B y la Neisseria meningitidis, también llamada meningococo. Las meningitis también pueden ser causadas por virus. Entre los virus etiológicos tenemos el enterovirus, la parotiditis, el citomegalovirus, el herpes simple y el VIH. ¿Cuál es el cuadro clínico de un paciente con meningitis? Es fiebre, cefalea, rigidez de cuello, siendo rigidez de cuello la incapacidad de pegar el mentón al tórax, fotofobia, alteraciones mentales y convulsiones. Todo forma parte del cuadro clínico de una probable meningitis. Dentro de lo que es el examen físico encontramos los signos de Brusinski y los signos de Kerning, que son los signos meningios. El signo de Brusinski consiste en buscar lo que es la rigidez de nuca y como el paciente va a ser incapaz de poder llevar el mentón al pecho por el dolor, va a flexionar las rodillas. Este es el signo de Brusinski. Mientras que el signo de Kerning es que tomamos la pierna del paciente, la llevamos al aire, la soltamos y el paciente refiere dolor a nivel lumbar. Este es el signo de Kerning. ¿Cómo diagnosticamos la meningitis? Lo hacemos a través de lo que es la punción lumbar. La punción lumbar es un procedimiento en la cual extraemos líquido cefalorraquídeo. Por lo regular, como podemos ver aquí en la imagen, se hace a nivel de L4 a L5 para buscar un lugar donde haya menos probabilidad de hacer lesión medular. ¿Cuáles son las contraindicaciones para hacer una punción lumbar? Son de que el paciente tenga datos de hipertensión endocraniana. Recordemos que la triada de Cushing clínicamente sugiere hipertensión endocraniana. La triada de Cushing se caracteriza por una bradicardia, hipertensión y alteración de la respiración, y en este caso no se recomendaría. Si a nivel de la tomografía el paciente tiene una masa ocupante de espacio, tiene edema cerebral, pues tampoco se recomendaría hacer una punción lumbar. Y si a nivel de lo que es el oftalmoscopio encontramos papiledema o el paciente está usando anticoagulantes, tiene el TP y el TPT prolongado, está utilizando antiplaquetarios o tiene una trombocitopenia, pues entonces se valora no realizar el procedimiento porque el paciente tiene riesgo de sangrar. ¿Ok? Pero si no tiene ninguna de estas contraindicaciones, pues se realiza la punción lumbar. Entonces, cuando nosotros realizamos la punción lumbar, vuelvo y digo, tras de verificar que no haya contraindicaciones para evitar que el paciente haga una herniación cerebral, pues entonces ya con la muestra del líquido cefalorraquídeo se manda al laboratorio y podemos analizar y entonces dependiendo de lo que son las características de este líquido cefalorraquídeo, pues entonces podemos sugerir la enfermedad. Si en dado caso el líquido cefalorraquídeo tiene las células aumentadas y esa célula es expensa de polimorfonucleares, o sea, expensa más sobre todo de neutrófilos, si las proteínas están aumentadas y la glucosa está disminuida, pues sugerimos que es una meningitis bacteriana. O sea, la meningitis bacteriana se caracteriza por tener una glucosa baja, leucocitos altos, proteínas altas y esa expensa de neutrófilos. Mientras que la meningitis viral, el aspecto del líquido tiende a ser claro, los leucocitos están aumentados pero tienden a estar a expensas de linfocitos, las proteínas están altas, pero la glucosa está normal. ¿Ok? Recordemos que en el líquido cefalorraquídeo es equivalente a 1/3 de lo que es la glucosa plasmática. Entonces hay
falsos negativos de lo que es el líquido cefalorraquídeo con glucosa baja o glucosa alta cuando tenemos un paciente que es diabético y entonces estamos buscando lo que es los niveles de glucosa para ayudarnos a diferenciar entre lo que es la meningitis viral y la meningitis bacteriana. Porque en el caso de la meningitis bacteriana, vuelvo y digo, la glucosa es baja. Pero si es un paciente diabético, sería esperado de que la glucosa estuviera por encima de los valores normales o normal por su patología de diabetes. En el caso del tratamiento de una meningitis bacteriana, tenemos que el tratamiento empírico, previo a lo que son los cultivos, es ceftriaxona de 2 gramos intravenosos cada 2 horas acompañado de vancomicina. Si el paciente ya tiene más de 50 años o es alcohólico, se agregaría ampicilina de 2 gramos IV cada 4 horas. Y en el caso de los pacientes inmunosuprimidos, como los pacientes con VIH, se coloca ampicilina, ceftazidime, vancomicina y aciclovir para cubrir contra lo que es el virus del herpes. Si en caso el paciente tiene alguna neurocirugía o un trauma craneoencefálico en la cual sospechamos que la etiología es una Staphylococcus aureus, pues colocamos vancomicina más ceftazidime. En el caso de los pacientes con meningitis, incluimos tratamiento con corticosteroides con desametasona 10 miligramos intravenoso cada 6 horas, justamente para disminuir el edema cerebral y este paciente entonces tiene un mejor pronóstico con este medicamento. Vamos a hablar ahora sobre lo que es la encefalitis. Entonces tenemos que la encefalitis es una infección del parénquima cerebral que produce una reacción inflamatoria. Esta clínicamente se difiere de la meningitis viral por la presencia de anormalidades neurológicas, mientras que en la meningitis solo se observan datos meningios, como por ejemplo lo que es la rigidez de nuca. En cuanto al cuadro clínico, como dije anteriormente, se caracterizan sobre todo por síntomas psiquiátricos de nueva aparición, pero pueden haber alteraciones también cognitivas. El paciente puede presentar convulsiones, trastorno del movimiento, cefalea, fotofobia y fiebre. En cuanto al diagnóstico, se le realiza una punción lumbar a estos pacientes, vuelvo y digo, siempre y cuando no haya contraindicaciones, datos de hipertensión endocraniana, papiledema, trombocitopenia, uso de anticoagulantes, antiplaquetarios y TP y TPT prolongados. Si no hay contraindicación, se procede a realizar la punción lumbar entre L4 y L5. En el caso de la encefalitis, al igual que la meningitis viral, el paciente va a tener un aumento de los glóbulos blancos, expensas de linfocitos, con una glucosa normal. Entonces, en el caso de la encefalitis, básicamente más que todo es hacer un tratamiento de soporte. Si el paciente presenta convulsiones, tratar las convulsiones. Si el paciente está deshidratado, hidratarlo. Si el paciente tiene fiebre, utilizar antipiréticos. Y en cuanto al tratamiento antibiótico, si el paciente tiene una encefalitis secundaria, una encefalitis por herpes, pues entonces se utiliza ciclovir 10 miligramos kilo cada 8 horas. Y si el paciente tiene una infección por enterovirus, se utiliza el pleconaril. Vamos a hablar ahora sobre el absceso cerebral. El absceso cerebral tenemos que es una infección piógena focal. Cuando se desarrolla en su totalidad, está formado por una cavidad central llena de pus, envuelto por una capa de tejido de granulación y una cápsula fibrosa externa. ¿Ok? Entonces, déjenme volver a esta imagen y fíjense que aquí en la tomografía estamos viendo una imagen circular bien delimitada, que podría ser un absceso cerebral, pero en realidad esta imagen bien delimitada va a ir muy dependiente del contexto clínico del paciente. En este caso estamos hablando de absceso cerebral, pero esta imagen bien delimitada podría ser perfectamente, dependiendo del contexto clínico, podría ser de otra etiología. Me explico. Si tenemos, por ejemplo, un paciente con VIH positivo y muestra esta imagen, probablemente lo primero que yo piense sean dos etiologías. Primero, una neurotoxoplasmosis o un linfoma. Si tenemos un paciente que tiene cáncer de pulmón y veo esta misma imagen, esta imagen circular bien delimitada, pues es probable que piense que sea una metástasis. Entonces,
¿Qué quiero decir con esto? Este absceso cerebral iría con un contexto clínico de un paciente con meningitis, con rigidez de nuca, que ahora está presentando focalidad neurológica, ¿ok? Entonces esto sugiere, pues en este caso, con esta imagen tomográfica, de que es un absceso cerebral. Entonces, ¿qué va a presentar un paciente con absceso cerebral? Va a presentar cefalea, fiebre y el déficit neurológico focal por la masa, que en este caso sería el absceso. O sea que, por ejemplo, en el caso anterior, que tiene una masa frontal, esa tomografía que vimos, pues ese paciente podría perfectamente presentar una focalidad neurológica contralateral a esa lesión. Diríamos que ese paciente podría presentar hemiparesia izquierda o monoparesia izquierda. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, ya vimos la tomografía, aquí tenemos otra. Con la tomografía de cráneo podríamos ver la imagen del absceso cerebral y la imagen bien delimitada. Pero vuelvo y digo, no solamente necesitamos la tomografía, sino que necesitamos la historia clínica que, como todo, nos da el 80 al 90% del diagnóstico. ¿Y cuál sería el tratamiento en estos casos? Ya aquí necesitaríamos hablar con el neurocirujano y aparte, claro, de la antibioterapia, también se necesitaría hacer un drenaje en la mayoría de los casos. Pero esa decisión ya se lo dejamos al neurocirujano. Muchas gracias y acuérdense de suscribirse a mi canal y darle like. Un abrazo a todos ustedes.